Jesús Fuenzalía, abogado, canalizador, facilitador de talleres de canalización, de autoconocimiento y meditación. Empecé un camino profundo de real búsqueda de cuál era mi naturaleza y por qué estaba aquí. Como el año 2019 se gatilló en mí la posibilidad de conectar con guías que están en otras dimensiones. Y pude percibir que esto es una condición que es, por definición, connatural a todos nosotros. Por lo mismo, es que me atrevo a hacerte esta invitación. Estaré el 11 y 12 de julio en Houston, Estados Unidos, dando un taller de canalización y autoconocimiento. Si esto resuena en ti, entonces te invito a que me contactes y así puedas estar en este curso que me atrevo a decir, con humildad, cambiará tu vida. Gracias por estar aquí en sintonía con tu presencia. Soy Roxana Río y hoy tenemos a una invitada desde Chile. Ella es Carla Manterola, es canalizadora con experiencias espirituales bien interesantes. Es terapeuta, es conferencista, escritora y creadora del método Célula de la Vida. Hoy viene a compartir con nosotros, así que vamos a abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón para recibir a Carla. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás? Bien, gracias Roxana por la invitación. Feliz de estar acá. Qué linda. Pues bueno, Carla, te he visto en diferentes programas, tus experiencias son bien interesantes, sobre todo tu mensaje es muy bello. Y bueno, como es la primera vez que estás en esta familia de En Sintonía con tu presencia, nos gustaría saber un poquito de ti, cómo comienza todo este camino pues de la canalización, del hablar o el sentir o el ver este mundo espiritual. Ay, es una tremenda historia, bien larga, porque partió cuando yo era muy chiquitita, entonces voy a tratar de hacer un resumen, pero, pero mira, esto partió, eh, yo creo que, a ver, no sé si siempre vino conmigo, pero que yo tengo como recuerdos desde Ujú, como los 4 o 5 años más o menos. ¿Ya? Ahí ok. empezó mi experiencia con estos temas que algunos llaman paranormales o místicos, como le quieran poner. Sí. Y fíjate que yo creo que este es un hecho que a mí me marcó, yo creo que fue cuando yo era muy chiquitita y veía seres, ¿ya? Y veía seres que estaban mío, que estaban alrededor de mi casa, y yo sentía que tenía como que proteger a mi familia. Entonces yo no dormía en las noches. Eso, ¿por qué te cuento que me marcó mucho? Porque yo te prometo por Dios que no dormía nada. Yo me quedaba toda la noche despierta y cuando sonaba el despertador de mi mamá, que ella se levantaba a las 6 de la mañana para prepararse para ir a trabajar, yo escuchaba el despertador a lo lejos y corría y me metía en la cama para que no me pillaran, ¿ya? Que estaba ahí despierta. Y toda la noche yo me pasaba viendo seres, escuchando seres, etcétera. Incluso me quedaba muchas veces en la puerta de la casa con todos mis perros, porque éramos amantes de los animales, bueno, Mm. lo seguimos siendo. Y yo veía estos seres como rodeando la casa, digamos, ¿ya? Entonces, como que ahí empezó esta experiencia para mí de ver y de oír cosas que en realidad yo no entendía, pero más que yo no entendía, la gente que me rodeaba no entendía, ¿ya? Porque yo les explicaba a ellos muy naturalmente cosas que me pasaban y me miraban como ya esta niñita, ¿qué le está pasando? Por Mm. Dios, ¿qué es lo que está hablando? Yo siempre digo, una de las cosas que agradezco al menos es que nunca me llevaron a psicólogo, psiquiatra para que me llenaran de Mm. pastillas, Qué que es bueno. un poco lo que se hace. Ujú. Pero, pero ahí fíjate, partió mi experiencia y en ¿Y esa cómo eran misma, los seres, dime, Carla? ¿Cómo eran los seres? ay, esos seres eran muy feos. Mira, yo me acuerdo mucho porque eran, si yo tuviera que compararlos hoy día con algo que vemos en redes o en Ajá. imágenes, eran como una especie de extraterrestre, diría yo. ¿Ya? Pero así como cabezones o qué?
Sí, pero eran como grises, como sin vida, como sin luces. Ah, Diferente, por ejemplo, cuando yo he visto a los hermanos mayores muy iluminados, muy con una energía muy bonita, estos ujú, eran totalmente oscuros y los veía como posados ahí, como parados alrededor de mi casa. Ya en esa época yo vivía en un lugar donde habían hartas casas, pero no se estilaba tener rejas altas, no, o sea, cualquiera entraba mm, en el fondo de tu jardín, claro. ¿ya? Pero ellos como que no traspasaban cierto perímetro y yo me acuerdo que me paraba mi postura era muy de, yo estoy acá protegiendo a mi familia. Ujú, Si tú me preguntas si yo recuerdo haber sentido miedo en ese minuto, no, no. no. Y sí me acuerdo muy claramente que estaba siempre mi perro Rocky al lado, mi pelusa y los otros perritos ahí, así como sentados al lado Sí. mío, Oye, lo que yo estuviera. Rocky y Pelusa veían y tus demás perritos los veían? Yo me imagino que sí, porque se paraban Ajá, al lado mío, así como en posición de guardia. sí. Sí, te lo digo porque los perros a veces, bueno, y los gatos supongo que también no he tenido gatos, pero siempre he tenido perros, pero a veces siguen, como que dices, ¿este qué está viendo, no? Y está Sí, siguiendo algo y claro. dices que... O sea, me pasa. Ayer mi Ujú, perra estaba ahí en el ventanal mirando hacia afuera del campo y no se movía. Y tú miras y ella estaba ahí con posición también de alguien anda ahí. Son cosas que ujú, uno de repente no ve a simple vista. Pero ujú. yo creo que sí, porque era un instinto de ellos. Yo llegaba ahí, me sentaba en la parte de afuera de la casa y ellos automáticamente llegaban y se ponían al lado mío como guardianes. Eran como guardianes míos en el Ah, fondo, mis ok. animales. Entonces, eso fue como algo que a mí yo podría decir que me marcó mucho. ¿Y por qué también lo recuerdo tan claramente? Porque fíjate que un día me pillaron, un día me quedé dormida. Yo creo que ya tanto tiempo, tantos días de dormir poco, me quedé dormida ahí y mi madre se dio cuenta que yo estaba ahí y ahí empezó a entender, a hilar por qué durante el día yo dormía tanto, me quedaba dormida en el colegio, etcétera. Mm. Entonces, ellos dijeron, no, esta niñita, la conclusión a la que llegaron era que yo era sonámbula, ¿ya? Pero yo me acuerdo todo claramente, pero ellos dicen que yo era sonámbula y que todo era una parte de mi imaginación, yo creo. Pero me marcó mucho porque me enfermé. Me dio una leucemia, decían los médicos. Digo, decían, porque nunca no lo tengo confirmado. Según el Mm. médico, sí. Porque incluso llevé a mi hija a ese mismo pediatra antes de que falleciera y él tenía todo mi historial clínico. Y la cosa es que yo me enfermé después de eso y fíjate que con los años después, cuando yo me inicié en Reiki con mi maestra Reiki, ella lo primero que hizo fue hacerme una limpieza sin que yo le contara nada de mi vida. Y ella me dice, tú a los 4 años empezaste tu experiencia de comunicación con otros seres, me dijo, y me dijo todo muy detalladamente. Y enfermaste por eso, porque fue tanto lo que estuviste protegiendo a tu entorno que tú absorbiste mucha energía y te enfermaste. Y yo, wow, así no lo podía creer. Y efectivamente yo enfermé, me dio una especie de leucemia, y digo especie porque yo estoy sana, entonces siempre digo yo no tuve o estoy sana hoy día, Ujú, y fue muy clara esa etapa, porque pasé después muchos médicos, era como un caso clínico, hasta que de la noche a la mañana no tenía absolutamente nada, gracias a una señora que canalizaba con el Padre, con Dios, ¿ya? Y ella se encargó de hacer sanaciones para que yo pudiera sanar. Ya, esta señora se llamaba Lidia, vivía en La Reina, acá en Chile. Entonces, esa etapa a mí me marcó mucho. Y en esa misma etapa yo comencé a tener un sueño, ¿ya? Y en ujú, este sueño yo veía siempre que yo subía a una cordillera, un sendero típico de cerro, de montaña, y que yo iba caminando y detrás mío venía mucha gente, ¿ya? Entonces yo paraba en un minuto en el sendero y le decía a la gente, por favor, entren, y yo dejaba que pasaran todos y los veía que entraban como una especie había como una roca gigante,
¿ya? Pero Ujú. al lado de esa roca había como una entrada, ¿me explico? Entonces yo Como una les, cueva. claro, exacto. Sí. Pero yo veía que la gente no seguía derecho, era como que bajaba, ¿me explico? Ah, ok. Entonces yo esperaba que entrara la última persona y despertaba. Y ese sueño partió en esa misma etapa, ¿ya? Entonces estamos hablando del año 84, más o menos, Ujú. ¿ya? Aprox, año 84, y desde ahí hasta los 40 años yo tuve el mismo sueño, ¿Cómo ¿ya? crees? Entonces, ese sueño a mí se me empezó a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, a repetir constantemente. Entonces yo no entendía de qué se trataba. Bueno, esa es una parte de la historia que después Ujú. se une con el final, ¿ya? Ok. Pero, pero así fue como yo comencé y también me pasaba mucho en esa misma época que yo tenía que abrir las cortinas de mi pieza en la noche y yo me quedaba mirando las estrellas y yo decía, ¿por qué estoy acá? Y yo le hablaba a no sé a quién, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué no estoy allá? Si yo no tengo que estar acá, yo sentía que no encajaba en el Mm, colegio, que no encajaba con los otros niños, que los adultos no comprendían nada de la vida, ujú. como que yo me hacía preguntas existenciales y me dedicaba, me metía a estas bibliotecas antiguas que tenían mis papás en la casa, llena de libros, y yo miraba todo lo que eran las pirámides, los misterios, la arqueología. Esa era mi entretención a los 5 años. Claro. ¿Ya? Mi entretención era saber de todo eso y descubrir del mundo. Y yo decía, hay algo más que nosotros no vemos, pero que está, porque no, pues no era lógico que yo escuchara que alguien me hablara o que yo viera seres que nadie más veía. Claro. Y yo nunca me sentí loca, la verdad. Ujú. Pues no, porque tú los veías. Para ti Claro, eras, para mí todo era cierto. era como muy normal. Ahora, no sé si alguna vez lo conté en otra entrevista, sí, también eso me pasó la cuenta. Me pasó la cuenta porque habían cosas, por ejemplo, que yo sabía antes de tiempo, como por ejemplo Mm. cuando alguien iba a fallecer, ¿ya? Ah, Y esas cosas no, eso sí no me gustaba saberlo, porque me daba mucho dolor, mucha pena enterarme de esas cosas, claro. ¿ya? Entonces, saber, por ejemplo, que alguien que tú amabas iba a partir, era algo que me afectaba, porque, bueno, yo creo que a la de que sea siempre Claro, te a va a todo el afectar, mundo. pero eran cosas que yo decía, existen, me lo dijeron y pasa, Y tal cual pasa. como pasó, ¿ya? Entonces hubo muchos eventos que también fueron transmitidos a través de esta información que yo iba recibiendo y que nunca la sentí como mala en ese minuto. Pero también paralelamente, a medida que fui creciendo, empecé a vivir en una dualidad energética, digo yo. Porque así como tenía este contacto, con estos seres de luz que yo determino, también empecé a recibir muchos ataques energéticos. Ajá. Y esos ataques energéticos fueron terribles, digo yo. ¿Y cómo Terribles. fueron? ¿Cómo fueron? ¿Cómo eran? ¿Cómo Mira, son? desde parálisis del sueño, desde ver un ser parado al lado mío, desde experiencias donde me ahogaban, y yo gritaba y nadie me escuchaba, viajes astrales, marcas físicas, porque te digo que un día me pasó que desperté, o sea, después de ver todo esto en el plano astral, yo Ajá. despierto y tenía marcas físicas. Y mi parte lógica, porque hay una parte mía que es muy racional, que siempre trata Sí. como de buscar la parte lógica antes Ajá. de lo misterioso. Sí. Y mi parte lógica fue, a lo mejor yo me hice estas marcas y no me di Ujú. cuenta. Y fíjate que justo pasó que había muerto mi abuela, había fallecido mi abuela, entonces al otro día de esto nosotros teníamos el velatorio, ¿ya? Sí. Y una prima, doctora, me ve los brazos y me dice, ¿qué te pasó? ¿Con qué te quemaste? Y yo le digo, ¿estas son quemaduras? Y le muestro mis brazos.
y me dice, pero las tenía acá, así, era como garras. Ya, y justo yo había estado teniendo como un ataque con un ser horrible, de verdad. Madre mía. Y eran como garras. Entonces yo le digo, son quemaduras. Ay, Carla, me dice, por Dios, ¿dónde metiste los brazos? ¿Con qué te quemaste? Esa es una quemadura grado, no me acuerdo, grado 2, qué sé yo, me dijo. Son Ujú. una quemadura horrible. Yo me quedo pensando y digo, quemadura. O sea, ¿qué le voy a decir? Ella científica, doctora, no me va a Claro, entender nada. Así que le claro. dije, no, no sé con qué me hice esto. Y cambié el tema y me di vuelta y me hice la loca. Bueno, y pasaron 2 días o un día, no me recuerdo, y se desaparecieron, así como si nunca hubieran existido las marcas. Ya, y ¿Cómo eran, pueden esos seres, cómo te explicas? Porque yo he escuchado de estos temas, inclusive conocí a un doctor, que en paz descanse, un amigo mío, que me contaba de un caso así, de una señora que llegaba y le decía, mire, es que en las noches, y ella vivía sola, me pasa sí. esto, y estaba toda rasguñada, y decía, me decía Roxana, es que es inexplicable las marcas que tiene esta señora. ¿Cómo te explicas que esos seres puedan, de ser, de vivir en el mundo invisible, pasar a este lado y hacer estas marcas? Mira, no tengo una explicación lógica. Te puedo Ajá, decir lo que yo creo. Yo siento que los ataques pueden llegar a ser tan feroces a nivel energético ajá, que te dejan estas marcas porque de alguna forma lo que ellos buscan, y es lo que yo me he dado cuenta a lo largo de los años, que todos aquellos que tienen alguna capacidad, por ejemplo, o que tienen alguna misión de vida o algún propósito, son ujú, atacados para que a través del miedo abandonen este camino. ajá, ¿Ya? ujú, Entonces, mi teoría, que es mía, no significa que sea la verdad, es que ellos buscan dejarte estas marcas para que tú de verdad abandones el camino y te digan, no, yo ya después de esto no quiero nada más, no quiero ver, no sí, quiero escuchar, no quiero sentir, y ujú, sigo con mi vida terrenal y me olvido de esto, sí. Y ¿ya? así hay un montón de gente que ha dejado. Sí, claro, claro que sí, Sí. porque yo siento que ahí es cuando te enfrentan y te dicen, a ver, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu camino? Porque yo me acuerdo cuando yo tuve precisamente este ataque energético, bueno, tuve varios, pero ese en particular, fíjate que siempre hay algo así, una característica, y es que ese ser que también se me había presentado antes, siempre ponía en duda mi fe, ¿ya? Mm, Y me decía, como, ¿de qué lado puedes estar tú? Y yo siempre le decía, yo soy luz y Dios está conmigo. ay, Y así, claro. pero me salía del alma, con una Sí. fortaleza, no importa lo que tú hagas, yo no Ujú, cambio mi camino, ujú. ¿ya? Ese mensaje es bien importante. Ellos no pueden hacernos nada, no tienen el poder si tú estás Exacto, con Dios, ¿no? Y si tú no lo permites. exacto. Ujú, Entonces, ahí es cuando te ponen como en esta dualidad y te empiezan a atacar energéticamente para ver cuál es tu fortaleza, hasta dónde resistes, de alguna ujú. forma. ¿Estás realmente Sí, con Dios o no? ujú, ¿Estás realmente en ese camino sí. o tienes miedo? Porque si So- tienes miedo, no estás teniendo la fe suficiente de que no te pueden tocar, de que no te pueden hacer daño, ¿ya? como decía, como dice Marilena, son los entrenadores. Claro, exactamente. Es como Ujú, ya, te vamos a poner a prueba, vamos a sí. ver cuánto resistes, a ver si ganas la batalla. Ujú, Así ujú. lo siento yo, porque fueron tantas luchas, tantas batallas que tuve que librar energéticamente con ellos que yo dije, la verdad es que sí. Ahí uno se da cuenta que en realidad te ponen pruebas súper duras, Ujú. pruebas durísimas, donde mucha gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios? En la vida misma te las ponen. Carla, y esta, para protegerte, si es solamente con decidir tú que no te pueden hacer daño, tú no me puedes hacer daño, yo estoy con Dios, con eso basta, o hay que Sí, ponerse, que si el incienso, que si la vela, que si la oración, que si todo, no. no. Mira, el incienso, la velita son cosas que ayudan. Ujú, Pero, mi amor,
este destacador, este lápiz. Si yo te digo a ti que este lápiz tiene el poder y tú tienes fe en el lápiz, te Claro, va a resultar, es la fe lo que tú pones, claro. es la fe que tú pones en la velita, es la fe que tú pones en el incienso. Ujú, ¿Te ujú, ayudan? Claro que te ayuda a hacerte sahumos, claro que sí, todo eso te ujú. ayuda, pero si tú no tienes fe en nada de eso, ¿de qué sirve? Sí, por eso es que empoderarse, ¿no? No tener Entonces, claro, miedo. Ujú. sí, yo creo que es eso, fíjate. Y yo creo que la fe es la que personalmente a mí me ha La sostenido en fe. mis grandes batallas. Mi fe, mi creencia en Dios, en este camino, en que no estamos solos, en que estamos siendo asistidos, protegidos, guiados, en que Mm, todo tiene una razón de ser. Incluso eso que tú ves como el dolor más grande, sí. tiene una razón, tiene un Ujú, porqué. mm, Entonces, eso a mí me sostuvo en estos ataques que fueron crudos, porque en algún minuto, cuando ya vieron que no podían conmigo, empezaron a mirar a mi entorno y me ujú, dijeron claramente, ah, pero contigo no podemos, pero con él sí. No, no importa lo que tú hagas, no me vas a sacar de mi camino. Y cuando yo hice eso, yo creo que esa fue mi mayor prueba. Cuando yo no tuve miedo, ni siquiera cuando amenazaron con lo más sagrado que tenía, nunca más aparecieron a molestarme. Nunca más. Yo creo que esa fue la gran prueba, fíjate. ujú. Sí, sí. Y yo se la cuento de repente a mis alumnos y les digo, si ante eso no dudé en decir yo sigo el mismo camino de Dios y sigo en la luz, eh, no hay nada que me pueda sacar de ahí. Ujú. Es un Qué bonito. camino intenso. Pero bueno, así se fueron viviendo hartas cosas. La canalización cada vez empezó a ser más fuerte también, más intensa. ¿De qué Eh, manera? ¿De qué manera, Carla? ¿Canalizabas cómo? Mira, eran muchas las formas de canalización. Yo siempre digo, no hay una sola. Ya Ujú, no siempre escuché con claridad. Hoy en día tengo la facilidad de poder recibir el mensaje, captarlo y decirte a ti, Roxana, mira, Roxana, te están diciendo tal y tal cosa ujú, sobre esta situación, sobre esto, muy claro. ujú. Pero en ese minuto no era así. En ese minuto era diferente, era muy instintivo, era muy poco trabajado. Muchas veces lo que mejor me resultaba era escribir, Ajá. ¿ya? Entonces era como escritura automática lo que a mí me llegaba. Yo Mm, escribía cuadernos enteros que tengo acá guardados, cuadernos enteros de mm, escritura. mm, Eh, yo decía, ¿qué estoy escribiendo? No sé, pero dejaba, fluía y después al final me ponía a leer lo que había escrito, ujú. ¿ya? Entonces no tomaba esa conciencia y también me llegaba mucha información a través de sueños, porque yo siempre decía, no estoy entendiendo lo que me están diciendo, por lo tanto, déjenme soñar con esto. Y así me pasaba, yo me iba a acostar y pedía antes de dormir, por favor, muéstrenme aquello que no estoy comprendiendo que necesitan transmitirme. Ujú, Entonces a través de sueños me mostraban como todo en una película y yo despertaba y decía, ahora sí, tengo la respuesta, tengo la claridad del mensaje. Entonces, no te puedo decir que era una fórmula, eran distintos medios que usaban para poder que yo recibiera la información. Y era información de alguien en particular, pero también de cosas globales de la humanidad. Un Ok, poquito a de ver, todo. entonces, una vez que desaparecen estos ataques, ya tu comunicación es específicamente todo el tiempo con seres benévolos de Sí, luz que te transmiten mensajes para ti y para los demás. exacto, sí. Ahí empieza un camino, digo, sin retorno, ¿ya? Que me Ujú, llevó a dejar mi carrera, a dejar mi profesión, a dedicarme a esto. Pero al principio me costaba mucho contarle a la gente abiertamente lo que yo hacía, claro. porque no se entendía. Hace 10, 20 años atrás era diferente a como es ahora. Claro. No era lo mismo. Entonces yo empecé a trabajar mucho con el tarot. ¿Por qué? Porque la Ujú, gente necesitaba ver algo físico, algo gráfico, ujú, ¿ya? Para yo poder transmitirle.
algo. ¿Y lo Entonces, aprendiste? Perdón, sí, ¿lo claro, aprendiste o lo, ap- solo viéndolo? no lo aprendí. Desde muy Ok, chiquitita lo ocupaba, ok. ¿ya? Desde muy chiquitita lo ocupaba, pero ya después lo estudié, lo quise estudiar como más profesionalmente, Ajá. incluso lo estudié 2 o 3 veces, y en una oportunidad de esta lo estudié hasta con mi tía. Estábamos las dos, que mi tía también era canalizadora todo esto, y con ella también Ah, estábamos en estos cursos de tarot. Entonces, como herramienta me permitía poder transmitir el mensaje sin decir directamente, porque había una parte de mí que tampoco se sentía, ujú, a ver, deja buscar la palabra, eh, no se sentía, no sé si segura o que ameritaba tener esta capacidad. ¿Me explico, no? sí. Porque yo decía, yo he sido la mujer más imperfecta del mundo, la que ha cometido todos los errores, ¿ya? Ujú, Entonces, para como mí, todos, un canalizador, yo tenía el concepto de que un canalizador tenía que ser una persona pulcra. como la Virgen María. Y yo era lo que menos tenía de ser pulcra. Ujú, Era tampoco, y cometí grandes pecados, podríamos decir, como diría la iglesia, ujú, pero, pero llena de imperfecciones del día a día, ¿ya? Entonces no me sentía merecedora, yo decía, de algo así. Entonces me daba también mucha vergüenza como expresarlo abiertamente. Y aparte lo que siempre le he contado a todo el mundo, venía de una familia tremendamente católica, criada en colegio católico, de familia tremendamente católica que claramente no veía bien esto. O sea, ya cuando supieron que yo veía el tarot fue como, no, ¿por qué camino va esta niñita? ¿Ya? mm, Era como extraño para ellos todo esto. Entonces me costó como avanzar en esto y fui un poquito paso a paso. ujú, Y después cuando empecé a mostrarlo, la verdad es que nadie creía nada. Y yo seguí con mi fe, seguí con mi camino y lo único que le decía a Dios, yo soy un instrumento tuyo, de todos los seres de luz, por lo tanto, bueno, que el mensaje llegue a quien le tenga que llegar en el corazón y otórguenme el discernimiento para poder decir lo correcto y no equivocarme, ¿ya? Y si me equivoco, poder darme cuenta para poder solucionar esto. O sea, lo único que pedí y que hasta el día de hoy lo pido, por favor, Dios, dame el discernimiento todos los días, otórgame claridad, ayúdame a comprender si me equivoco, ayúdame a trabajar en mí, en mis falencias. ujú, Pero ha sido como lo que más he pedido en este proceso de vida. ujú. Entonces, viste, ya yo me voy por una parte, después No, te cuento otra. yo también, porque me engancho con cualquier cosita. Pero a ver, vamos a volver Sí, al sueño. ¿Soñabas esto? volvemos al sueño. ¿Soñabas esto durante muchísimo tiempo el mismo sueño? ¿Qué pasó con Sí. ese sueño? Bueno, pasó que me recorrí todos los cerros y montañas que pude Ujú. buscándolo, ¿ya? Entonces yo todos los fines de semana le decía, mamá, este fin de semana, desde muy joven, me voy a ir a tal parte. Pero hija, por Dios, otra vez. Sí, mi amor, sí, mamá, me voy. Pero mi amor, cuídate, sí, mamá, me voy a cuidar. Ya. Y así me la pasé buscando por todos lados este lugar y nunca lo encontraba, pues. Entonces yo le decía a los guías, pero por favor díganme qué significa este sueño, porque yo ya estoy desesperada. Empecé a crecer y me daban un poquito más de información, me mostraban un poco más, un poco más, un poco más. Me acuerdo que en el año 2017 ya estábamos con unos amigos terapeutas, teníamos en ese momento un centro de terapia físico, hoy día trabajamos solamente online, y en ese minuto tuvimos una conexión y una canalización espontánea donde me empiezan a mostrar parte de este recorrido de la montaña y lo que iba a pasar. Y yo entré como una especie de trance, para ser súper honesta, eh, donde yo veía como el cielo rojo, ¿ya? Naves por un lado,
gente corriendo, gente gritando, como un caos en la ciudad, pero así horrible. Y yo diciéndole a la gente, por favor, apúrense y llevándolos viendo toda esta escena. Es como que yo estaba en la montaña y de la montaña se veía la ciudad. Y se Ajá. veía toda esta escena y yo apurando a la gente que por favor entraran rápido a este lugar. Y lo único que sé es que yo volví en mí, pues estaba despierta, estaba sentada en mi escritorio y exploto en llanto y digo, Dios mío, o sea, esto ya no es solamente un sueño, es porque algo va a ocurrir en conjunto con esto. Y ahí empieza de nuevo mi angustia por encontrar este lugar. Yo te estoy haciendo un resumen de todo esto, ¿ya? Sí, sí, sí. Viene mi angustia de nuevo por encontrar este lugar que he soñado toda la vida. En ese minuto yo tenía 40 años. Y resulta que me voy a dormir. Y le digo a mis guías, a los maestros, les digo, por favor, díganme dónde está este lugar. Porque si ustedes necesitan que yo cumpla alguna misión o que esto tenga algún propósito en esta vida, necesito saber dónde está y qué debo hacer. Me fui a dormir como todos los días y sueño de nuevo con este lugar. Y esta vez yo estaba ahí parada en el sueño, pero esta vez no estaba en el sendero. Esta vez estaba abajo del sendero y se aparece mi maestro en el sueño al lado y me dice, observa el camino, observa los detalles. Y empiezo a mirar, corría agua, había como un paso, no era un río gigante, era como un Un riachuelo. riachuelo. Había que pasar por ese riachuelo y yo veía que uno tenía que tomar el camino hacia la derecha, subir y llegaba y se veía esta Montaña. roca Ah, gigante en el fondo donde estaba la entrada a la cueva. Y veo estos detalles y entiendo que lo que me está mostrando es el camino para que yo lo identifique de cómo llegar a este lugar. Y él me dice, es el camino del Inca. Y yo despierto, me siento, corro, me meto al computador, camino del Inca. ¿De dónde está el camino del Inca? Ya, norte de Chile, Perú, y empiezo a ver como toda la ruta. ¿Por dónde parto? Digo, Dios mío, gigante, nunca lo voy a encontrar. ujú. Me vino una angustia porque yo decía, nunca lo voy a encontrar así. Yo dije, ya, me voy a Machu Picchu, me voy para allá, planificando como todo un viaje para poder encontrarlo. Hasta que comprendo, y también por la información que me entregan, que iba a llegar en el momento preciso y tenía que aprender a calmar mi ansiedad. Y justo un poquito antes, Mm. yo había tenido un encuentro con una señora que era sanadora y trabajaba con ángeles, y yo fui a una sesión con ella. Y ella antes de salir me dice, antes que te vayas te tengo un mensaje, me dice. Sí, le digo yo, dígame. Y me dice, te dicen que tú vas a dedicarte de lleno a esto, vas a encontrar tu misión, pero tienes que trabajar tres cosas. La paciencia, me dice, la fe y el ego. Ah, Dios mío, dije, esta señora. ¿Paciencia? Ya, sí, paciencia sí, lo acepto. Fe, no, fe es lo que más tengo después de todo lo que he vivido, está equivocada esta señora, dije yo. Mira, yo, pues, está equivocada esta señora. Yo lo que más tengo es fe. Ego, yo, ego. Ya, con lo que dije antes, ya se me había caído el ego encima. Y me acordé de eso. Y yo dije, paciencia, yo estoy trabajando la paciencia, estoy trabajando el ego y estoy trabajando esos tres aspectos que me habían mencionado. Voy a ser paciente, dije yo, todo a su tiempo. Bueno, y en todo esto que yo vi que me habían mostrado que iba a ocurrir en la ciudad, dentro de este mismo evento, cuando yo entré como esta especie de trance, me dicen que tenía que salir urgente de la ciudad. Me dicen, tienes que salir urgente de la ciudad. Me muestran algunos acontecimientos que iban a ocurrir y que yo tenía que irme sí o sí de la ciudad. ¿Ya? Yo dije, chuta, complicado. Tengo mi trabajo, mi vida, colegio de mis hijas, en fin. O sea, ¿a dónde me voy? No tengo la plata tampoco. Bueno.
Y ahí fue cuando yo dije, ustedes encárguense. Si yo tengo que salir, ustedes se van a encargar del cómo, el cuándo, etcétera. Ujú. Pasa un año, diría yo, y nos invitan a una actividad acá en Vilches, que es donde está cerquita, 15 minutos donde estoy yo hoy día. Eh, y ahí me encuentro fuimos a un evento terapéutico y me encuentro con alguien que no veía hace 20 años y que estaba viviendo acá en la zona. Mm, Imagínate, después de 20 años me vengo a encontrar con esa persona donde tú menos te hubieras imaginado la punta del cerro. sí. Y me encuentro con esa persona y me dice, oye, Carla, qué rico encontrarte, te invito a mi casa. Y mi corazón hizo, voy a ir. Volví a Santiago, preparé todo y el fin de semana siguiente regresé, pero para ir a su casa, para ir ¿Y a esta verla. parte está muy lejos de Santiago? Eh, a 4 horas. Ajá, ok. Viajo de vuelta, me voy a su casa y cuando llego empiezo a sentir una emoción y me empiezan a decir, este es el lugar, este es el lugar, lo único que se recibiera, Wow. este es el lugar, nada más. Vuelvo a Santiago, hablo con mi familia y les digo, nos vamos. Y me Qué dicen fuerte. que nos vamos, pero ¿cómo nos vamos a dónde? Nos vamos de Santiago. Mi marido diciéndome, no, tú ahora sí ya te volviste loca. Mis hijas, ah, ya, bueno, vámonos, que entretenida aventura. Claro, estaban chiquitas. Pero, ¿y qué vas a Wow. hacer con el trabajo? Y que, no importa. Los demás se encargan del centro de terapia y el trabajo Dios proveerá, no tengo idea. ¿Y con qué plata nos vamos? No tenemos, no importa, todo se va a arreglar en el camino. Yo tengo fe, nos Eso es vamos. fe, eso es No fe. tenía ni un peso para cambiarme de casa, menos de ciudad y hacer todo lo que tenía que hacer. Cuando de repente, por esa obra y gracia de Dios, aparece una casa acá que no me pedían papeles, no me pedían nada, que me podía cambiar mañana mismo. Pero me dicen, la casa va a estar lista, la estaban construyendo, una cabañita en el medio de un bosque. Va a estar lista en tal fecha, ningún problema. Le dije, muchas gracias, ese día yo estoy allá. Y empecé a planificar la mudanza en un mes, hice todo. Qué Y va. cambié a las niñas de colegio, impensado conseguir colegio. El colegio apareció así, me llaman y me dicen, te tengo 2 matrículas listas para el colegio. O sea, fue todo perfecto. Pero aquí lo interesante es, yo cuando he hablado con canalizadores, que son tan obedientes y tienen esa certeza de que es porque es, o sea, hay Sí, una certeza de que esa voz es la voz que debes de seguir, ¿no? Me parece hermoso. sí, yo te diría que sí, porque en ese minuto todos me dijeron que yo estaba loca, pero yo dije, yo te sigo este llamado como sea. Sí. Bueno, en un mes yo estaba viviendo acá y todo fue sincrónico, perfecto, amoroso. Y yo lo único que hacía era decir gracias, ustedes se han encargado de abrir los caminos, no sé cómo lo hicieron, pero gracias. Eh, y yo había dejado el trabajo, todo. Yo dije, bueno, ¿de qué voy a vivir? No sé. Y en ese minuto me dicen, no te preocupes, que nosotros nos vamos a encargar de todo. Eh, Nos vamos a encargar hasta el último detalle, me dicen. Bueno, y ya estando acá instalada, resulta que mi marido me dice, oye, me dice, ¿y qué pasó con tu sueño? ¿En qué quedó al final tu sueño? Yo le digo, ah, mira, no sé, estoy siendo paciente. Lo último que me dijeron era que era en el camino del Inca. Y mi marido, ojo, mi marido es ingeniero, cuadrado, estructurado, Ujú. nada que ver conmigo, Nada que ¿ya? ver, pero te sigue. O sea, Pero me sigue, hay una sí, parte de él que sí cree. exacto, eso dice él. Me dice, yo te creo, pero su mente estructural lo hace analizar todo. Ujú. Y él se empieza a reír cuando yo le digo esto y agarra su celular y empieza a buscar y me dice, mira, te voy a mostrar algo, y me muestra el teléfono. Y me dice, está aquí mismo. ¿Cómo? Le digo, ¿qué cosa está acá? Me dice, aquí mismo, donde nosotros estamos viviendo, tú te vas derecho, me dijo, para arriba, y ahí está donde termina el camino del Inca. Y yo te juro que si hubiera tenido un vaso en la mano, lo dejo caer y se me quiebra. Como en las telenovelas. Sí.
Así, no, tú no te, no. Me dice, está aquí mismo. Y justo estábamos con visitas ese día y la persona que estaba en la mesa dice, oye, no estoy entendiendo qué están hablando, cuéntenme. Y le conté, eh, sin pensar lo que me iba a decir, le conté. Y me dice, oye, a ver, me dice, ¿y cómo es el lugar? Y le digo, mira, en un sueño, la última vez mi maestro me dijo que era aquí, aquí, allá, y le hizo un dibujo en un papel muy artesanal. Y me dice, yo conozco ese lugar, es aquí, me dice. No, wow. Y yo así como no pudiendo creerlo. Eh, yo por mí al otro día ya me hubieras encaramado a buscar el lugar, pero algo en mí me dijo, no, ten calma, todo ha sido perfecto, Paciencia. sincrónico, por lo tanto, va a seguir siendo perfecto. Ujú. Y la cosa que justo nos pusimos en campaña para comprar un terreno, ¿ya? Para poder construir nuestra casa acá. Y empezamos a buscar, esto fue todo como paralelamente al mismo tiempo, y empezamos a buscar un lugar, íbamos para allá, no, no nos gustaba, íbamos para allá, no, no nos gusta, para acá, no, tampoco. Eh, llamo a un lugar y me dicen, no, ya está vendido, está reservado. Ok. Pasa una semana, antes de eso tuve un sueño, perdone que me salte. Unos días antes, un poquito antes de eso, tuve un sueño donde veía una montaña, unos seres brillantes parados sobre la montaña, eran 5 seres, que formaban como una especie de coronación y cada uno tenía una estrella, ¿ya? Eran 5 estrellas y estos seres con esta luz que era como estos que tú ves en las películas como en energía dentro, como Ajá, transparentes. ajá. Pero ellos flotaban y la forma de la montaña era bien particular. Y me quedo dando vueltas ese sueño, pero ahí quedó. La cosa es que justo paralelamente a esto estábamos buscando ese terreno, yo llamo a este que me dicen no se reservó, ok, seguí buscando, pasa una semana y me dicen vuelva a llamar. Yo dije, Mm. al único lugar que llamamos a este ya está reservado. Vuelva a llamar. Pesqué el teléfono, vuelvo a llamar y me dicen, tú no sabes lo que acaba de pasar, pero la persona que lo iba a comprar se arrepintió del negocio, así que está disponible. Y le dije, voy para allá, ¿me lo puedes mostrar al tiro? Sí, claro, me dijo, juntémonos al tiro allá. Yo, así ansiosa, le digo a mi marido, a las niñitas, vamos, necesitamos salir. ¿Pero a dónde, mamá? Vamos, 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 vamos. Pues yo dije, ya, esto no es casualidad. No. Fuimos, llegamos al lugar y vamos entrando y mis hijas, que no les había pasado, me dicen, mamá, algo especial tiene este lugar. Y mi marido me dice, es acá. Eso es lo que me dice él. Yo no sé a qué se refería porque yo estaba por mi lado mirando la montaña y empiezo a llorar porque era el mismo lugar con el que había soñado donde estaban estos 5 seres flotando. Qué fuerte. Entonces nos miramos los cuatro, muy emocionados, y le digo a la persona, lo compro, lo compro. Y él me dice, pero termina de verlo, lo compro. Y me dice, pero tienes que revisar los papeles. No me importa, lo compro. ¿Qué tengo que hacer? Y me dice, tienes que pagar una reserva, te la pago al tiro. Y me dice, pero ¿cómo vas a, si no te he mostrado nada? No importa, le digo, supongo que está todo en regla. Claro, tú confiaste plenamente. Y lo compré. Bueno, y después pasó como un año más y con nuestros amigos que son de ancestrales, con los terapeutas con los que yo trabajo, nos juntamos en este lugar que yo había comprado, pero que no tenía casa, no tenía nada, era el puro terreno. Y nos reunimos ahí a hacer un encuentro, un retiro. Y al otro día salimos a recorrer la zona, a recorrer como las montañas alrededor. Y de repente empezamos a sentir, ahí fue como una magia que nos llevaba. eh, y de repente era como si me supiera el camino de memoria, Roxana. Yo le decía, no, hay que doblar para allá, hay que doblar para acá, cuando de repente empiezo y paso por un riachuelo y paso por un camino y Wow. llego a los pies de este cerro y veo a lo lejos esa roca y yo empiezo a llorar. Lloro, 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 lloro.
Era no sé cómo explicarte, Sí. una emoción que me afloraba por los poros después de haber estado toda una vida buscando este lugar y no había subido todavía, pero ya sabía que ese era el lugar. Quienes me acompañaban, sin que yo les dijera nada en ese minuto, empiezan a llorar y me dicen, no sé qué está pasando en este lugar, pero es una energía y ellas estaban pero en éxtasis, en llanto también. Como que nadie entendía nada y les digo, encontré el lugar al fin. Y, y ellas no lo podían creer porque al fin, después de yo buscar toda mi vida este lugar, lo estaba encontrando. Y ahí empezó toda una nueva aventura. Porque de ahí ellos me dicen, yo recibo mensajes ahí, subo, Ujú. canalizo y empiezo a recibir mucha información. Me muestran lo que había sucedido, algunos eventos que iban a suceder. Me dicen que tenía que contarle al mundo y traer como paz y calma al mundo, porque tenían que trabajar mucho internamente para poder estar preparados también para todo este cambio energético, quinta dimensión. Me cuentan muchas cosas, me hablaron mucho de Lemuria, de los cambios que habían ocurrido, de la nueva Lemuria, de la nueva energía, de los portales interdimensionales, de cómo estos lugares que estaban, que eran muchos en el mundo, en algún minuto se iban a conectar, así como este, habían muchísimos más interconectados. Eh, y me empiezan a hablar y me dicen, y tienes que dedicarte de plano solamente a esto ahora. Y yo les digo, pero ¿cómo me voy a dedicar a esto? No sé cómo. Ya habíamos pasado recién una pandemia, me dicen tienes que salir al mundo. Y decía, pero yo no tengo plata para salir al mundo, no tengo plata para recorrer el mundo contando mi historia. Mm. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Y me dijeron, no te preocupes, nosotros te vamos a sostener y nos vamos a encargar de que tú hagas esto. Y la verdad es que no se han equivocado en nada de lo que me han dicho. O sea, claro, yo no tenía que salir al mundo. Hoy día existen las pantallas, Sí, existe todo claro. esto, po, ¿me explico? Pero, pero de ahí ha sido un camino de no parar y de poder ayudar también a sostener a muchas otras personas porque me he dado cuenta de que no soy la única, de que hay otras personas que Ujú. también han tenido esta información y que Sí, tampoco sabían qué hacer con esto. sí. ¿Ya? Y que también tuvieron distintas vivencias. No, no somos uno, no somos dos ni tres. Cada vez nos No. vamos a ir encontrando más y más y más y más para apoyarnos también. Entonces, encontré este lugar y ¿qué te puedo decir? Ahí Y está. encontraste este lugar y sueles ir a ese lugar, vas a ese lugar a hacer Sí, algo. siempre, siempre. Bueno, Siempre, además ahora vivo ahí, pues. Entonces, claro. ese es el lugar donde yo estoy instalada, no justamente ahí, pero está en los alrededores, digamos. O sea, ¿es ahí en tu casa donde estás ahorita o es el No, no, no. centro? Esta es la Ah, anterior. Es que te acuerdas que te conté que estoy en sí, 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 proceso de sí, sí. cambio. Ya, El otro. mi Ajá, oficina todavía no la desarmo acá. claro. Ok, 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 ok. Sí. Entonces, eh, el lugar existía. Después de todos esos años de buscarlo, lo encuentro. Y eso para mí fue una demostración de que nunca hay que abandonar, que hay que persistir, que hay que mantener la fe, que hay que confiar de que en Confiar. realidad la confianza y la fe que tú pones son fundamentales. Yo Ujú. siento que cuando yo escuché el mensaje, tuve un salto de fe, donde yo Sí, probablemente puedo haber dicho, no, olvídate, yo no me voy de Santiago, yo me quedo acá, me sigo mi vida tal cual como la tenía planificada, porque yo pensaba irme a vivir afuera cuando me jubilara. Todavía me ujú. faltaba harto, tenía 40 años, todavía me faltaba harto para eso. Eh, pero no, pues en realidad uno tiene que escuchar ese llamado. Pero Sí, sostener ese llamado y tener la fe y la confianza absoluta que, que nada te va a faltar. Como decía la Connie Méndez decía, donde hay fe no puede haber carencia, de ningún tipo, claro. de ningún tipo, porque en el fondo, cuando tú tienes plena fe y plena confianza, tú entregas esto a Dios y le dices, ok, tú te vas a encargar. El cómo no sé,
pero te vas a Ujú, encargar. ujú. Y entonces confías, porque muchas veces decimos eso, tú te vas a encargar y luego te mueres de miedo porque, ay, o sea, haces todo lo contrario, ¿no? Es como Sí, dice el maestro Soke, que creemos en Dios, pero actuamos como si no existiera. claro, pero eso es porque además como seres humanos tenemos la necesidad de controlarlo todo, Así es. la Ujú, necesidad del control. ujú, Y ujú. eso es algo que yo también he tenido que trabajar mucho Trabajar, en mí, sí, claro. claro, trabajar mucho, Ujú. la necesidad de controlarlo. Y ahí mismo me digo, a ver, Carla, ¿tú confías o no? Entonces, si Claro. confías, ¿por qué tratas de controlar algo que ya no pudiste resolver tú? Cuando no significa dejar nuestra vida en manos de Dios, porque uno también tiene que tomar decisiones en esta vida. Pero sí se trata de decir que yo insisto en algo y esto no está ocurriendo. Tengo que confiar que no está ocurriendo por mi mejor beneficio o viceversa. Eso también es confiar que Dios todo lo puede y todo lo sabe. Entonces encuentro este lugar y mi vida cambia y, y te puedo decir que lo volvería a recorrer Qué mil bonito. veces más, con todos sus altos y bajos. ¿Qué hay en este lugar? ¿Qué sientes que hay en ese lugar? No puedo, a ver, no puedo contar como todos los detalles, porque Ajá. todavía no se me autoriza, por así decirlo. Ujú, Ya, pero fíjate que, a ver, te voy a contar lo que yo he visto gráficamente, lo que han ujú, visto mis ojos. Mis ojos ven una roca, linda, común y corriente, gigante, ujú. pero que por alguna razón te prometo que tiene una marca así, como si fuera una puerta, Ajá. pero Como no hay el... entrada. Ah, ¿Me explico, no? Es como la marca de la puerta ajá. en la roca, Oh, es como pero, un portal o pero como... tú tocas Ajá, y está cerrada, está cerrada. Pero ¿tú qué sientes? ¿Tú está qué sabes? cerrada. ¿Tú Ujú. Entonces a mí lo único que a mí me dijeron, cuando llegue el momento, eso se va a abrir. No sé si se va a abrir físicamente, no sé si se va a abrir energéticamente, porque no lo sé. Yo solamente confío en el proceso. Porque, a ver, si tú me hubieras preguntado a la Carla a los 18 años, lo quería saber todo. La Carla a Ujú, los 18 años hacía preguntas, molestaba. No, pero dime cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer esto otro, dime acá, dime allá. ujú. Y la Carla a esta edad dice, todo es perfecto. Si lo hacía hasta Claro, ahora, ¿para qué me preocupo? pero Cada la Carla cual, de los... dime. Perdón, la Carla de los 18 años te ha llevado a ser la Carla de ahora, ¿no? Sí, claro, Con tantas pero porque preguntas. era preguntona, Sí, intrépida. sí. Entonces me llevó a vivir muchas experiencias que sí, que me llevaron a ser muy, muy arriesgada en la vida, yo siento, Ujú, ujú. ¿ya? O sea, es como haber dejado mi trabajo. De la noche a la mañana voy y le digo a mi jefe, renuncio. Pero tú estás loca, ¿cómo vas a renunciar? Imagínate, después de haber pasado 5 años en la universidad, de haber estudiado postítulos, de haber hecho esto, de repente yo de la noche a la mañana dejo todo para dedicarme a este mundo. Increíble. Entonces, son esos saltos de fe que uno va tomando. Y uno dice, pero ¿cómo vas a creer en una vocecita? Bueno, esa vocecita me ha salvado la vida, le ha salvado la vida a mi familia. Esa vocecita me llevó hasta donde estoy hoy día. Entonces, ¿cómo no confiar y sentirme ¿Ayudas, sostenida? ayudas a otros a escuchar esa vocecita? Sí, eso es lo que trato. No sé Ujú, si lo hago de la mejor manera. Le pongo ujú, todo el amor, ¿ya? ujú, Pero por lo menos eso es lo que trato. Mira, yo siempre le comento también a los chicos, mientras esta sea mi labor, la voy a hacer, pero con todo el amor, ujú. porque estoy al servicio. Y como estoy al servicio, yo no sé si el día de mañana me van a decir, Carla, mira, te vamos a cambiar de locación, o te vamos a cambiar de puesto, o te vamos a cambiar de labor. Yo estoy a disposición de lo que me digan. ¿Ya? Estoy a disposición de lo que el Padre quiera en este proceso de cambio que estamos viviendo como humanidad.
Entonces hoy día estoy acá. Si el día de mañana me dicen, Carla, terminó tu labor en Chile, te vas a China, ok, me voy a China. Carla, mira, ya no tienes que hacer atenciones, ahora tienes que, no sé, dedicarte a hacer humor. Bueno, haré humor espiritual, qué sé yo. Estoy un poco a la entrega de lo que a mí me pidan, Qué ¿ya? maravilla. Bueno, lo bonito de todo esto es que sí, pues mi marido también dentro de su cuadratura mental me dice, bueno, si te mandan para otro lado, vamos, po". Me dice, porque hasta el minuto no se han equivocado en nada. Qué bonito. Wow, pues tremendo mensaje de fe, de escuchar a esa voz interna y bueno, también confiar, el confiar, la fortaleza que has tenido también, y esa confianza de aferrarte a la divinidad. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que todos nosotros tenemos esa capacidad, Roxana, Ujú, sobre seguro. todo por las experiencias de vida. Cuando tú vives cosas dolorosas, también hay mucha gente que vivió cosas muy dolorosas. Y yo siempre les digo, tú tienes la opción de tomar esto como una oportunidad para levantarte o para caerte. Esa es tu decisión. Y yo creo que dentro de todo este proceso que yo te he contado, hubo varios eventos fuertes en mi vida, la partida de mi madre, de mi padre, de mi abuela, que era Mm, mi soporte, mi tía, que era mi maestra en canalización, la muerte de mi hermano lo mm. asesinaron en el camino. Madre Entonces, mía. todos esos eventos, yo siento que lejos de botarme me fortalecieron, fíjate, Mm. me fortalecieron. Y porque además entendí la vida desde otro punto de vista, porque además el ser canalizadora yo digo, gracias a Dios porque he podido hablar con ellos. Entonces, Ay, qué para mí bonito. fue una tremenda bendición, fue un tremendo regalo, porque de pasar del dolor, del apego y de la pérdida terrenal, Ujú. tuve el regalo de poder saber cómo era al otro lado, el regalo de poder conectarme con ellos, el regalo de poder hablar con mi hermano y que mi hermano me guiara en este proceso. Hoy en día mi hermano está al lado mío siempre. Yo digo, él es mi guía número dos. Él tomó el rol y ahí está todo el día. Entonces, sí, po, uno pasa por altos, pasa por bajos, pero Pero fíjate que cuando hay certezas, cuando hay Ujú. fe y cuando hay amor, no puede salir mal. Fe, amor. Y lo mismo pasa con la humanidad, fíjate. Hay gente que me dice, oye Carla, ¿y qué va a pasar en el mundo? Yo le digo, a ver, tenemos teoría uno, teoría 2, teoría 3. Ujú. Ninguna está confirmada porque lo único que sabe el trabajo final es Dios. Ni los maestros ni los guías saben toda la información. Cada uno sabe lo que le corresponde según su rol. Yo no sé todo, sé lo que me corresponde según mi labor. Hasta ahí llega mi trabajo, ¿ya? Pero Mm, lo único que sabe todo es Dios. Por lo tanto, hay cosas que pueden pasar, sí, pero también puede que no pasen. Pero si yo tengo fe y si yo tengo ujú, amor, ujú. ¿de qué me preocupo? Claro. Fíjate que la obra de Cristo, no sé si has escuchado de este libro canalizado. Ah, pero mira, por favor, Ahí lo tienes. me lo mandó la María Elena. Oh, qué hermoso. Bueno, la obra del Cristo habla de la fe, de la humildad y del amor. Así es, Ese es el mejor em, escudo que podemos tener y el que nos protege de todo, contra todo y el que nos lleva adelante. así es. Oye, fíjate que de hecho nosotros con un grupo de alumnos nos juntamos bueno, a A trabajar estos estudiar. temas. Muchos de ellos también hacen Reiki, hacen sanación a distancia, entonces ayudamos, ahí hacemos para quien lo necesite y aprovechamos de ver lecciones de la obra de Cristo. Uy, qué maravilla. Sí. Carla, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando? Comunicarse contigo. Generalmente lo hacen a través de mi Instagram, ¿ya? Ok. Que es @carla.manterola o en la Ujú. página web carlamanterola.com o a través del Instagram de Ancestrales, que es ancestrales.chile. ¿Ya? Ok. Em, y ahí se pueden comunicar conmigo o en Ancestrales con cualquiera de los chicos que trabajamos juntos.
que tenemos hartas actividades de todo tipo, la verdad, para la gente, actividades pagadas, actividades no pagadas, actividades colaborativas, a veces también se hacen actividades donde se reúne dinero para un hogar, ahora estamos trabajando para Sí, unos eso es. hogares de niños. Mm, eh, en el fondo la idea es hacer como una masa crítica, digo yo, eso está como decíamos increíble. con Alfredo Colovati, una Sí, con masa Alfredo. crítica de amor y de unión. Me encantaría poder contarte muchos detalles, pero yo sé que el tiempo no da, entonces uno cuenta como el resumen Sí, de todo. pero te invitamos para que vengas otra vez Sí, mi amor, y feliz de otra la vez vida. Yo y otra vez. feliz, feliz, feliz de compartir contigo y de la hermosa invitación de estar acá hoy día. Qué linda. Me quedé con la imagen de tu hermano ahí contigo y me parece hermosa porque ellos siempre están y nos has dejado muchísimos mensajes ahora, ¿no? El mensaje de fe, de amor, de humildad, de seguir el camino, de seguir esa voz y de también que estos seres nunca se van, estas personas que tanto amamos nunca se van y siempre están con nosotros. Nunca se van. Nunca, 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 nunca se van. Yo pensé que sí, fíjate. En algún minuto de la pena pensé que sí. Mm, Porque también uno se deja absorber por la pena, si no significa que uno ande todo el día feliz. Y en el claro. momento que partió mi hermano, yo dije, no, acá, yo me quiero ir. Dije, ¿qué hago acá? Ujú, Ya se fueron todos, ¿qué hago yo acá? Y me di cuenta que no, que todo tenía un sentido. ujú. Todo tenía un Tienes dos sentido. niñas hermosas además. Y ellos también siguen ahí presentes en todo momento, en todo Ujú. lugar. Imagínate, yo tengo unas conversaciones con mi hermano hoy día. Qué bonito. Bueno, ojalá que nos puedas contar un poquito más sobre este Sí, mundo. Gracias, sí. Carla. Un abrazo fuerte hasta Gracias a Chile. ti, Roxana. Muchas gracias. Un abrazo enorme y gracias a todos.